Saludos jóvenes, bienvenidos a nuestra clase de procedimiento y práctica procesal penal. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las fuentes del derecho procesal penal, el concepto y también los sistemas de enjuiciamiento que han existido a lo largo de la historia. Empecemos estableciendo la diferencia entre el derecho procesal penal y el derecho penal. Como ustedes saben, el derecho penal es la norma sustantiva, el derecho procesal la norma adjetiva. En el derecho penal, pues lo que tenemos son ya establecidos los delitos y las penas, y el derecho procesal penal es la herramienta de que se sirve el fiscal, el juez, para perseguir y castigar los delitos. Entonces, ¿qué es el derecho procesal penal? Es ese conjunto de reglas jurídicas que regulan la actuación de un tribunal, de las partes también, y que ordenan esos actos procesales que son requeridos para decidir si se ha de imponer o no una sanción penal. Entonces, ¿cuáles son los fines del proceso penal? Ya conocemos que nuestra Constitución, en su artículo 1, dice que Honduras es un Estado de Derecho. Entonces, al ser Honduras un Estado de Derecho, significa que todas las decisiones que se tomen tienen que ser tomando como fundamento las normas jurídicas que nos regulan. Entonces, el fin del proceso penal, entendido como meta, ¿verdad? Debería de ser entonces investigar la verdad, esa verdad material. Es decir, qué fue lo que ocurrió para obtener una sentencia justa y castigar al culpable o absolver al inocente. Entonces, los fines del proceso penal serían que debe hacer posible la condena del verdadero culpable y evitar la condena del inocente. Esa investigación para encontrar esa verdad tiene sus límites. O sea, el Estado tiene límites en tratados internacionales y lo que dice la Constitución de la República, o sea, la prohibición de tortura. También el mismo Código Procesal Penal establece las reglas probatorias, como son la libre apreciación de la prueba y la presunción de inocencia. Las pruebas se valoran también con arreglo a criterios racionales, lógicos y sin valor tácito. ¿Cuáles son las fuentes entonces del derecho procesal? Ya las tenemos: Constitución de la República, la ley, la jurisprudencia, que ya ustedes ya conocen, que son las interpretaciones que hacen los tribunales ante los casos que son sometidos a su conocimiento. Pasemos ahora a los sistemas procesales que han existido. Tenemos el sistema inquisitivo, sistema acusatorio y el sistema mixto. ¿Cuál ha sido la evolución? Bueno, en la Edad Media, el auge del sistema inquisitivo. En la Revolución Francesa, en 1789, como saben, nace el mixto, y nosotros pues tenemos la influencia de la conquista española, o lo que nos trajo la conquista española, con el tema de los tribunales inquisitivos en nuestros países. El sistema inquisitivo, ¿cómo lo define el diccionario de la lengua española? Dice, es el que, a diferencia del acusatorio, permite al juzgador exceder la acusación y aún condenar sin ella. Veamos entonces, el sistema inquisitivo surge por influencia del derecho canónico. Ya saben, la Iglesia, ¿verdad?, que siempre pues tenía mucha influencia en aquellos tiempos, y tiene su máximo auge mezclado con elementos del derecho romano en la Edad Media. El sistema inquisitivo se dividía en dos partes: la Inquisición General, la Inquisición Especial. En la Inquisición General pues se comprobaba el hecho, se buscaba al delincuente. En la especial pues ya teníamos indiciada a una persona como culpable. Principios básicos del proceso penal inquisitivo son la intervención de oficio del juez sin necesidad de acusación, sino por iniciativa propia, secreto del procedimiento, el procedimiento era totalmente escrito, y la unicidad de posición entre el juez y el acusador. Veamos acá. Para que entendamos un poco mejor el tema. El sistema acusatorio es sinónimo de principio acusatorio. ¿Cómo se definía? Como el régimen penal o sancionatorio que impone a quien acusa la carga de probar las imputaciones delictivas para destruir
la presunción de inocencia. Entonces el acusatorio puro, les decía que es el primero que conoció la historia, no fue el inquisitivo, fue el acusatorio puro, se da en Grecia y en Roma, ¿verdad? Pero surge en una época donde la persecución de los delitos era de orden privado y posteriormente pues ya sabemos que el Estado se atribuyó esta función de penar, de establecer penas. Luego el acusatorio formal mixto es adoptado por países europeos, pero el origen es francés. ¿Cuáles son los principios del sistema acusatorio mixto? La necesidad de una acusación que esté propuesta y sostenida por persona distinta del juez. Vean, esa es la diferencia con el inquisitivo. Por eso ahí los principios que tenemos o que se reflejan son la publicidad de todo el procedimiento, las audiencias son orales, ¿verdad? La oralidad del proceso, la paridad absoluta de las partes, o sea, es el principio de igualdad de armas. El juez no tiene ninguna intervención en lo que es la investigación y las reglas, la libertad del acusado. Las características del enjuiciamiento criminal entonces son las funciones de acusar y de juzgar están separadas. La clave del principio clave es no puede existir juicio sin acusación. Se divide en dos procesos, una fase investigativa y la otra fase de juzgamiento. Y las características aquí las tenemos. La vista o acto del juicio oral se rige por esos principios de los que ya hablábamos: oralidad, publicidad, contradicción. Y bueno, al final les tengo aquí identificado cuáles son las características de cada uno. Lo pueden ver allá en el material por el poco tiempo que tengo, pero es como un resumen lo que está ahí. Entonces, bueno, les agradezco que puedan ver este video y recuerden, el derecho se transforma constantemente. Si no sigue sus pasos, será cada día menos abogado. Bendiciones a todos.